Entonces es un derecho que nosotros tenemos, pero que Jesús está enseñándonos que aquellos falsos maestros nos estaban robando. Amén. Fíjense, nosotros los hijos de Dios, hermanos, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador, no arrebatamos. Amén. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos conquistar lo que por derecho nos corresponde. Pero que por culpa de los que nos quieren arrebatar ese derecho, hermano, esos engañadores, esos falsos, esas falsas doctrinas, esas palabras cizañosas que salen de los púlpitos, ni ellos mismos entran ni dejan entrar. A los que de corazón sincero buscan entrar al reino de Dios. Hay muchas almas, hermanos, hay muchas personas, hay muchos nuevos creyentes que verdaderamente quieren entrar, buscar y se acercan a Dios buscando el camino al reino de Dios, buscando algo nuevo, buscando algo mejor de lo que han venido recibiendo, pero se encuentran con fariseos y escribas hipócritas en los púlpitos. Amén. Enseñando cosas y poniendo estorbo a aquellos que verdaderamente quieren entrar al reino de los cielos. Así como los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos desviaron al pueblo judío del camino del reino hasta el día de hoy. Gracias a esos fariseos hipócritas y a esos escribas, los judíos se apartaron de la ley de Dios y del camino de Dios y se apartaron de poder recibir el reino de los cielos hasta el día de hoy, hermano, aunque usted no lo crea. Amén. ¿Sabe usted que los judíos, ya se lo he dicho yo algunas veces, que los judíos no reconocen como rabino de Dios a un rabino que enseñe el Torá, que enseñe la ley de Dios? Ellos solo reconocen como rabinos a los rabinos talmudistas, aquellos que enseñan el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Pues son las reglas de sabios, enseñanzas de los rabinos, costumbres de hombres, a tal grado que los judíos ahora dicen que si usted rompe un mandamiento de la ley de Dios, pues tiene sus problemitas, amén, y no es correcto hacerlo. Pero si usted ignora los mandamientos de los sabios, las reglas del Talmud, usted es digno de muerte. Imagínense. Y el Talmud se escribió allá en Babilonia. Hay muchos Talmudes, muchos libros del Talmud que han escrito varios. Está el Talmud babilónico, está el que se llama el Talmud de egipcio, ¿verdad? El de Alejandría, y hay varios. Y entonces los judíos se basan en esa ley y les importa más esa ley que la ley del Torá, la ley de Dios, gracias a los fariseos. Y eso es lo que Jesús les estaba advirtiendo al pueblo de Dios en esos días. Amén. Jesús les estaba, de eso les hablaba Jesús. Y de eso también nos pide Jesús, que nos guardemos de esas personas, de esos fariseos y de esos escribas de nuestro tiempo, que nos impiden que guardemos la ley en la iglesia de Dios. En estos días, hermano, nos desvían de la palabra verdadera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos? Tenemos que conocer la palabra de Dios y no la del hombre. Obedecer a la palabra de Dios y no a la palabra del hombre, siendo que esforzados y valientes. Amén, porque eso es lo que nos estaba mandando la palabra de Dios. Eso es lo que pasó en el pueblo de Dios. Dejó de conocer y dejó de obedecer la ley de Dios. Y el pueblo dice en el capítulo, miren, en el libro de Jueces, verso 2 y 7 dice: y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Amén. Libro de los Jueces, capítulo 2, verso 7. No lo busque, hermano, porque ahí vamos, para que no nos ponga más atención a la palabra. Amén.
Eso pasó en el tiempo de Dios, pero también ya había pasado en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces. ¿Por qué? Porque cuando murió Josué y cuando murieron todos aquellos ancianos que habían visto las grandes maravillas, habían visto la grandeza de Dios. Amén. Cuando murieron esas personas, las siguientes generaciones no volvieron a conocer de Dios. Amén. Mientras Josué vivió, el pueblo obedeció y sirvió a Dios. Y luego, mientras todos los ancianos vivieron y el pueblo todavía logró servir a Dios. Pero cuando ya murieron aquellos que conocían de Dios, aquellos que enseñaban al verdadero Dios, aquellos que vieron las grandes maravillas que Dios hizo en el pueblo, en la tierra de Egipto y en el desierto, cuando murieron esas personas, entonces murió todo el temor de Dios en el pueblo de Israel. Fíjense, dice en el libro de Jueces capítulo 2, verso 10, simplemente dice, dejaron el camino que te lleva al reino de Dios. Simplemente dejaron el camino que te lleva al reino de Dios. También dice, toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Sí está conmigo? El pueblo de Dios ya no conoció a Dios, por tanto se apartaron del camino que los llevaba al reino de Dios. Y el libro de los jueces termina diciendo, en esos días, dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Hermano, todo eso que estamos viviendo nosotros ahora, eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, que la gente hace lo que bien le parece, lo que ante sus ojos está bien, y olvidan que tenemos que hacer las cosas que dice la palabra de Dios, que tenemos que regirnos por la bendita palabra de Dios, porque esa palabra de Dios es perfecta, y la palabra de Dios se obedece, no se cuestiona. Amén. La palabra de Dios se obedece porque es palabra de Dios. Amén. Pero a la gente no le gusta obedecer la palabra de Dios. A la gente le gusta aprovecharse de las bendiciones de la palabra de Dios. Le gustan las bendiciones, le gustan las cosas buenas que ofrece, pero no le gusta cumplir con las obligaciones que conlleva el servir a Dios, que conlleva ser un cristiano. Amén. Tristemente eso es lo que está sucediendo en nuestro día. Cada uno hace lo que mejor le parece. ¿Y qué sucede, hermano, cuando nosotros actuamos de esta manera? Usted va a encontrar un montón de gente predicando una y otra cosa y haciendo las cosas que a ellos se les ocurre y que a ellos les funcionaron. Ah, no, mire que a mí me funciona hacer eso, pero no es lo que funcione, es que si está en la palabra de Dios o no está en la palabra de Dios. Amén. Los cristianos no hacemos las cosas porque funcionen, hacemos las cosas porque la Biblia, la palabra de Dios nos manda a hacerlo. Amén. Y dejamos de hacer las cosas no porque funcione, sino que porque la Biblia nos manda a que no hagamos tales cosas. Amén. Mira el punto. Lo importante de ser cristianos es obedecer a la palabra de Dios, pero ¿cómo vamos a obedecer una palabra que no conocemos? ¿Cómo vamos a obedecer a un Dios que no conocemos? Amén. Y el pueblo de Dios había caído en eso, y el pueblo de Dios sigue cayendo en esas cosas. Y el pueblo de Dios sigue hablando cosas bonitas y bendiciones y prosperidad y que le vaya bien y que mire que todo va a ser bonito, que va a haber bendición, que lo mejor está por venir y cosas así. Esas cosas fáciles que a la gente le gusta escuchar. Amén. Le agrada escuchar esa clase de pequeñas cositas. Amén. Pero cuando le dicen la palabra de Dios y cuando le explican la palabra de Dios y cuando le muestran la palabra de Dios tal y como Dios nos la da en la palabra de Dios, entonces ahí ya no queremos tener esas responsabilidades, ya no queremos saber de que para alcanzar el reino de Dios, ¿qué tienes que hacer? Amén. Pues cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Para alcanzar la bendición de Dios, ¿qué tienes que hacer? Lo que dice la palabra. Amén. ¿Verdad?
Guarda esta palabra de la ley de día y de noche, al acostarte y al levantarte, y todo lo que hagas te saldrá bien, le dijo Dios a Josué. Y lo dice en Deuteronomio. Amén. ¿Qué dice? Eso dice la Biblia. Y no, pero a la gente le gusta o escuchar palabras de prosperidad y de bendición, aún en estos momentos en que la gente está angustiada. Amén. ¿Verdad? El mundo está angustiado, está temeroso. Las multitudes siguen pensando, oh, después de esto viene la bendición, después viene la prosperidad, después viene todo esto. No, hermano, después de esto viene otro problema más. La ley de Dios dice que estamos en tiempos de dolores, y los dolores no cesan, sino que aumentan hasta que el parto se realiza. Amén. Fíjense, ¿qué sucede cuando nosotros actuamos de la manera en que actúan la gente en el tiempo de Jesús, o en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Josué? Amén. Se olvidaron de Dios, dejaron el camino de Dios, se apartaron, no conocían la ley de Dios. Entonces, ¿cómo iban a encontrar el camino al reino de los cielos si no conocían la ley que nos marca el camino al reino de los cielos? Fíjense, mire, vamos a leer ahí en el libro de Jueces, capítulo 6 y verso 1. Libro de los Jueces, capítulo 6 y verso 1. Oiga lo que dice. Cuando se apartaron el pueblo de los caminos de Dios y dejaron de conocer los mandamientos de Dios, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Está conmigo? ¿Y qué es lo que sucede cuando actuamos de esa manera, hermano? Es la pregunta en la que habíamos quedado. Dice, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Amén. ¿Está conmigo? ¿Qué pasa cuando hacemos lo malo ante los ojos de Jehová? Él nos entrega en las manos del enemigo, llámese como se llame. Amén. Llámese como se llame, Él nos entrega en las manos del enemigo. ¿Y quién es hoy por hoy nuestro enemigo? ¿Quién es el enemigo que está en las manos del que estamos ahora? El enemigo del que estamos padeciendo, del que estamos sufriendo, así como en los tiempos de Josué, en el tiempo de Gedeón. Estamos en el libro 6, capítulo 1. Versículo 1 dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Y se hicieron cuevas, dice, en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Fíjense, eso es el enemigo lo que pasaba. Estaban en las manos del enemigo. ¿Y qué hacía Israel? Se acobardaba, tenía miedo y se escondía en cuevas y en cavernas, en los montes. Amén. Estaban amedrentados. Amén. Ese es el enemigo, hermano. Eso pasa cuando el enemigo te amedrenta. ¿Por qué? Porque te has alejado de la voluntad de Dios, y te has alejado de la ley de Dios, y te has alejado del camino de Dios, y has perdido el rumbo que te lleva al reino de los cielos. Amén. ¿Y cuál hoy por hoy, cuál es nuestro problema, hermano? Usted va a decir, oh, es el COVID-19, hermano. Ese es el problema que tenemos ahorita. No, hermano. Nuestro problema no es el virus que está afectando a la humanidad en este tiempo. No, eso no es el problema. Amén. Amén. Nuestro problema es el problema de siempre, que siempre la ley en la Biblia nos ha recalcado. Los enemigos vienen, hermano, por causa de nuestra desobediencia.
El problema es que nosotros dejamos de desobedecer, dejamos de obedecer a Dios, y entonces el enemigo viene por causa de nuestra desobediencia. Amén. Y el enemigo es aquel que nos arrebata el derecho a recibir el reino de Dios. Nuestro enemigo es aquel que nos lleva a desobedecer a Dios. Los fariseos y escribas de nuestros tiempos, aquellos que te enseñan leyes y mandamientos de hombres, ignorando la verdadera palabra de Dios. Amén. Ese es el enemigo que viene por causa de ¿qué? De nuestra desobediencia. Los madianitas le arrebataban todo al pueblo de Israel. Todo lo que necesitaban, la comida física, pero también ellos habían perdido todo poder espiritual. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios te fortalece el espíritu. Solo el pan caído del cielo, la palabra de Dios que alimenta tu espíritu. Cuando no estás consumiendo, cuando no estás comiendo palabra de Dios, cuando no estás recibiendo palabra de Dios, cuando no estás siendo guiado por la verdadera palabra de Dios, entonces tu espíritu se vuelve cobarde. Amén. Porque estas generaciones que estaban ahí escondiéndose en cuevas y cavernas, estas generaciones no conocían a Dios. Los enemigos lo habían hecho esconderse en las cuevas, en los montes y en las cavernas. No podían vivir libremente en su propia tierra los israelitas. Amén. ¿Por qué? Porque habían apartado de la ley de Dios, porque habían perdido el temor de Dios, porque habían dejado de conocer y habían dejado de practicar la ley de Dios. Entonces, hermano, Dios ya les había explicado por qué estaban en esa situación tan precaria. Amén. Mire, vayamos ahí mismo, estamos en el libro de Jueces 6. Ahora quiero que vayan conmigo al verso 10. Perdón, vamos a leer el verso 8. Jueces 6, vamos a leer el verso 8. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Sí se da cuenta, hermano? Dios les explica, y Dios nos explica exactamente por qué nos vienen las aflicciones. Fíjense. Dice que los madianitas subían con sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas, devorando todo. Ellos y sus camellos, dicen, eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Amén. Hasta que los hijos de Israel clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió a decir, por esto y por esta razón, ustedes están así como están. Amén. Oye, hermano, las cosas no vienen por gusto. Nada viene así. Amén. Nosotros recibimos lo que hemos cosechado. Amén. Y nosotros hemos cosechado lo que nos está sucediendo. ¿Verdad? Ay, usted dice, no, que pesimista este hermano, solo cosas pesimistas habla. No, hermano, le estoy hablando la realidad. Amén. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, amén, se ha acomodado, se ha olvidado. Amén. Se ha olvidado de verdaderamente cumplir la voluntad de Dios, de cumplir los mandamientos del Señor. Amén. Nos hemos olvidado completamente. ¿Por qué? Por causa de la hipocresía de los fariseos y escribas. Amén. Que enseñan cosas vanas, que apartan al pueblo de Dios.
El mundo no conoce de Dios, pero su iglesia debería de conocer y debemos de conocer al Dios de los cielos. Aquel que sacó al pueblo de Egipto, aquel que nos ofrece la entrada al reino, aquel que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no pereciera, sino que fuera salvo, para salvarnos a nosotros, aquel que tiene gran misericordia para nuestras vidas. Amén. Hemos dejado de conocer verdaderamente por oír cosas y por practicar cosas, porque dice que en aquellos tiempos, dice, cada quien hacía las cosas como mejor le parecía. Amén. Y hay congregaciones que dicen una cosa, otras congregaciones que dicen otros grupos que se pelean por esto, que unos se pelean porque unos se tapan la cabeza, que otros porque no se la tapan, que unos porque unos danzan y los otros no danzan. Amén. Se pelean por tantas cosas, hablan tantas cosas y cosas que no te van a llevar al reino de Dios. El que hables en lenguas o no hables en lenguas no te va a llevar al reino de Dios. El que te tapes la cabeza o te pongas un vestido largo, eso no te va a llevar al reino de Dios. Amén. ¿De qué sirve que andes la cabeza tapada y una gran falda hasta tus pies?